Bienvenidos a la sesión del seminario Repensar la Química, la sesión 18. En esta ocasión estaremos dialogando con nuestros invitados, la maestra Adriana Gómez Reyes del CECIT 13 y también del CCH Sur, tanto de las instituciones de Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, y una servidora, Claudia Flores Estrada, del CECIT 5 Benito Juárez. En esta ocasión, con el tema Química Forense, nos acompaña la doctora Ana María Sosa Reyes y el maestro en docencia Guillermo Romo Guadarrama. En esta parte de la sesión 18 del seminario Repensar la Química damos la bienvenida a ambos por estar presentes en esta ocasión y por aceptar en este seminario. Gracias. En esta parte de trabajo del seminario Repensar la Química, pues se les hace la cordial invitación de poder observar, leer y poder realizar ciertas preguntas de las referencias que se tienen para esta sesión de química forense. En esta parte estaremos dialogando una serie de preguntas con nuestros invitados de la UNAM. Posteriormente pueden formular las preguntas ya sea de la sesión o bien en conjunto con las referencias que se tienen en la sesión 18 del seminario Repensar la Química. Bueno, si les parece, podemos pasar a ver la semblanza de la doctora Ana. Quiero yo hacer la aclaración que en esta ocasión no tenemos semblanza del maestro Guillermo, pero de todas maneras se les recibe con mucho gusto. Muchas gracias. La semblanza, por favor. Chava, ¿le puedes apretar ahí el occidental para que te escuche acá? Aquí no se escucha. Químicas, un doctorado en ciencias en el programa de maestría y doctorado en ciencias químicas de la UNAM, además de un diplomado del programa institucional de tutorías impartido en la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente encabeza la unidad de docencia de la licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la UNAM. Su trabajo está centrado desde hace varios años en el estudio y mejoramiento de la enseñanza de las ciencias y en la formación de profesores. Además, se ha enfocado en la enseñanza de la química y recientemente ha centrado su interés en la enseñanza de la ciencia forense. A lo largo de su carrera profesional, ha logrado realizar varias publicaciones tanto en libros de texto como en revistas especializadas, entre las que destacan El estado del arte de la enseñanza de la ciencia forense en México en marzo de 2017, Secundaria Ciencias 3 Química en 2014, Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales en 2010. Algunos de sus artículos de divulgación en revistas indexadas son Del Laboratorio al Juzgado, Enseñanza de las Ciencias para el Ejercicio Forense, que está por publicar la revista Educación Química, Enseñanza y Aprendizaje de Ácidos y Bases en Contexto, Acidificación de los Océanos en febrero de 2011, La Química del Pelo, Los Plásticos Materiales a la Medida y Un Viaje Sangriento, Retrato de la Hemoglobina, que publicó la revista Como Ves de la UNAM. Por esto y mucho más, nos llena de orgullo y emoción tener con nosotros en Repensar la Química a la doctora Ana María Sosa Reyes. Bienvenida. Bueno, pues para empezar este diálogo, insisto, muchas gracias Guillermo, muchas gracias Ana. Bueno, la carrera de ciencia forense es una carrera bastante nueva en la universidad, en la UNAM. Y bueno, hemos notado, hemos visto, quienes estamos cerca y también quienes la vemos un poquito más de ladito o más de lejos, que es un tema o es una carrera que llama mucho la atención de los estudiantes. Entonces quisiera yo que nos comentaran un poquito al respecto. ¿Por qué creen ustedes que atrae tanto la atención de los chicos? Y en particular nuestro interés sería en los chicos que se interesan por la ciencia, por estudios en la ciencia.
¿Qué opinan? Pues mira, Adriana, el tema de la ciencia forense efectivamente resulta muy atractivo pues para los estudiantes que quieren estudiar ciencias y para los estudiantes en general y muchas veces al público en general. Basta ver el éxito que tienen los programas de televisión que abordan este tema, ¿no? Claro. Y la explicación que nosotros encontramos respecto a este atractivo pues tiene varios componentes, ¿no? Por ejemplo, uno es la parte del morbo, lo tenemos que decir. Creo que a todos nos ha pasado que cuando hay algo, pues un accidente o algo que implique un delito, etcétera, tendemos a acercarnos a querer saber qué es lo que está ocurriendo y bueno, ese es uno de los componentes. Otro de los componentes, ya más pensando en los alumnos que quieren estudiar ciencias, es que los problemas que aborda la ciencia forense en general son multidisciplinarios, involucran a diferentes disciplinas como puede ser la antropología, la química, el derecho por supuesto, la psicología, odontología, una gran diversidad. Entonces creo que cuando un estudiante le es atraído por las ciencias y ve uno de estos problemas cuando se le plantea o ve un programa o se acerca a uno de estos casos, pues de alguna manera encuentra alguna parte que le resulta más atractiva, ¿no? Si le llama la atención la parte de fotografía, pues se va a fijar en ello. Si le llama mucho la atención la parte de biología, pues querrá saber sobre la sangre, etcétera. Entonces creo que además del morbo, que tiene que mencionarse, la parte multidisciplinaria que tiene este tema, pues resulta atractiva para muchos estudiantes. También está la parte, pensando en los jóvenes, también está la parte, digamos, romántica, que seguramente en nuestro país, y nosotros lo vemos a diario, existe en los estudiantes esta gusto o esta intención de hacer algo porque se aplique la justicia de una mejor manera de lo que se hace hoy, ¿no? Entonces creo que pues hay muchas razones por las cuales el tema puede resultar sumamente atractivo. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, yo no había pensado una vez que leímos la referencia a la parte del morbo, que tienes razón, es una parte muy importante porque desde ahí empezamos a ver, hay quienes nos podemos pasar de largo ante un suceso que no nos es grato, pero hay quienes sí les llama la atención, como lo acabas de mencionar, en esta parte, y no solamente ver lo que está sucediendo y qué se puede hacer, sino también está implicada la justicia, algo muy importante de verse y relacionar ambas, ¿no? Y esta parte de estar con los estudiantes y trabajarle, ¿cuál sería entonces, Guillermo, cuál sería el perfil de un científico forense y esta parte importante de cómo influye la química desde el suceso o todo en relación para su perfil? Bueno, pues primero, hablando de lo que sería el perfil del científico forense, una parte importante que habría que comentar es que este es un profesionista de reciente creación en México. Realmente no existe un profesionista igual, en el sentido de que no estamos tratando de repetir, por ejemplo, la figura de un perito criminalista, ¿no? Más bien lo que estamos tratando de hacer es un profesionista nuevo que sea una especie de vínculo o puente entre pues las autoridades, por ejemplo, como se ve en la imagen que estamos presentando, por ejemplo, entre la policía, bueno, así que los investigadores, los fiscales y sobre todo también los especialistas, los que serían peritos científicos y técnicos, por ejemplo, el químico forense, el dactiloscopista, el genetista. De alguna manera, este perfil novedoso nos ayuda a tener una persona que hable ambos idiomas, que sea un vínculo, un puente, una especie de traductor para el juez, de tal manera que nos pueda ayudar a entender lo que por un lado nos dicen los peritos, los ministerios públicos, los policías de investigación, y por otro lado, todas las que participan analizando pruebas científicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la química está como parte de pues de estas disciplinas que analizan pruebas físicas, está presente de forma muy importante en la carrera, ¿no? Entonces, de alguna manera,
Lo que busca la química dentro de la ciencia forense es aportar, por ejemplo, qué elementos deben analizarse en una prueba de forma química, como por ejemplo sería pues drogas de abuso, por ejemplo podría ser medicamentos, por ejemplo podría ser venenos, ¿no? Tintas. De alguna manera lo que nosotros estamos buscando no es un experto en química, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro. El científico forense no es experto ni en química ni en ninguna otra disciplina forense, más bien es una persona que conoce todas las disciplinas y tiene una fuerte formación jurídica y metodológica, de tal manera que le permite ser un coordinador de una investigación, le permite ser también pues un integrador de todas las diferentes disciplinas periciales, de tal manera que, como habíamos dicho, pudiera ser un intérprete entre los jueces, magistrados, policías de investigación, ministerios públicos y la parte científica. Me imagino que también tiene mucho que ver no solamente con la traducción, como dices, sino también como saber a quién buscar, ¿no? Saber con quién tenemos que contactar, a quién tenemos que localizar para manejar esto que hacemos referencia. Porque, por ejemplo, drogas parece ser como un poquito claro, ¿no? Que lo puede ver un químico, pero hay otras sustancias que también están me imagino las tintas, por ejemplo, mencionaban también, u otras que pueden entrar en el juego. En el documento que nos presentaron ustedes para este diálogo, hablábamos de casos, de la aplicación de casos específicos para la enseñanza, para la formación del científico forense. Entonces, ¿podrían platicarnos un poquito más sobre la planeación, el montaje y todo esto, la presentación en sí del caso y cómo entra la química en esto, en particular lo de drogas y eso que comentaba, ¿no? Muy bien, pues mira, nosotros hemos, como unidad de docencia de la licenciatura, de la cual formamos parte Guillermo, también el doctor Giro Susuri y el maestro Jorge Luis López, junto conmigo, nos hemos dado a la tarea de buscar justamente cuáles son las estrategias que nos pueden resultar más útiles para alcanzar este perfil de egreso que busca la licenciatura y que plantea el plan de estudios. Entonces, si bien los alumnos tienen una diversidad de asignaturas que van desde el derecho hasta la química, pasando por la fotografía, por la odontología, por la antropología, por la acústica, etcétera, no teníamos, o al principio, cuando inició la licenciatura, no teníamos alguna actividad que incorporara, que de alguna manera involucrara a más de una de las asignaturas. Entonces nos dimos a la tarea de plantear les queremos platicar dos tipos de estrategias que hemos aplicado aquí en la licenciatura. La primera es el taller interdisciplinario de resolución de casos forenses, que justamente es de lo que hablan los documentos, y la otra es la evaluación de casos objetivos estructurada, que les va a comentar Guillermo. En el caso del taller de resolución de casos forenses, la intención fue que presentara a los alumnos un caso forense. De hecho, partimos en general de casos reales que vamos un poco modificando o aderezando con elementos que tengan que ver con las asignaturas que participan. Y la idea fue desde el principio como una actividad que involucrara a las diferentes asignaturas y por consecuencia a los diferentes profesores que están impartiendo clases a un grupo de estudiantes, y que el mismo caso, que como ya dijimos suelen ser casos complejos, casos únicos que involucran a diferentes disciplinas, pues desde cada una de las asignaturas que toman los alumnos pudieran ir resolviendo esas pequeñas partecitas, y que justamente desde estos ejemplos o estas actividades escolares los alumnos empezaran a desarrollar estas competencias como integradores de la investigación, que ellos sean capaces de saber, en el caso de la química, cuál es el análisis que se requiere solicitar a un perito químico, y que cuando recibe este dictamen, por ejemplo, del químico, pues sepa interpretarlo, sepa si le va a servir o no le va a servir en la investigación, que sepa llevar esa información a los abogados, explicarla y argumentarla en un momento dado en un juicio. Entonces, en el taller de casos transversales, grosso modo,
podemos decir que se plantea a los estudiantes un caso forense que es resuelto a lo largo de un semestre, en el que los alumnos solicitan peritajes que nosotros les hacemos y les entregamos, hacen una solicitud y, como tú decías hace un momento, incluso la decisión de a quién le voy a preguntar y qué le voy a preguntar al perito, pues ya es una habilidad que tienen que desarrollar nuestros alumnos. Entonces, a lo largo de este semestre, ellos van completando, digamos, esta investigación, tienen una teoría del caso, los separamos en fiscalía y defensa, de tal manera que cada equipo tiene que plantear una teoría del caso e irla sustentando a lo largo de un semestre, y culminamos con la escenificación de un juicio oral en el que los alumnos tienen que argumentar la validez de esas pruebas que ellos fueron consiguiendo a lo largo del semestre desde la perspectiva de cada una de las asignaturas que cursan en ese momento, ¿no? Esa es una de las estrategias que hemos aplicado y que busca integrar pues los aprendizajes que reciben en las diferentes asignaturas, pero además desarrollar competencias que son pues más integrales, ¿no? Que finalmente la licenciatura está planteada, es un programa que está planteado en el desarrollo de competencias. Entonces, esta es la de el ECOE que llamamos, se las va a platicar Guillermo. Muy bien. Respecto también a lo que decía la doctora Sosa, pues bueno, el modelo educativo de la licenciatura es un modelo por competencias, y lo que notamos normalmente es que todas las evaluaciones que se hacen a lo largo de la licenciatura no suelen ser por competencias, y entonces tuvimos que idear una forma de integrar esto de las competencias en la evaluación, y para ello tomamos como referencia lo que hacen, por ejemplo, desde finales del siglo pasado todos los colegios y escuelas de medicina, que hacen una evaluación clínica objetiva estructurada en la cual, por ejemplo, simulan situaciones cotidianas que los médicos tienen que atender, como por ejemplo hacer el diagnóstico de algún tipo de enfermedad, interpretar un análisis clínico, una radiografía, dar una noticia a algún paciente, ese tipo de situaciones que normalmente ven de manera cotidiana. Y entonces, en el caso forense, nosotros también tomamos situaciones que un forense o que un científico forense debería ver de manera cotidiana, y se hacen evaluaciones pequeñas a modo de estaciones, en el cual se va evaluando una competencia diferente en cada una de ellas. Por poner un ejemplo, en la ECOE más reciente había una estación en la cual se analizaba, por ejemplo, su capacidad de distinguir momentos en un juicio oral, otra donde se veía que también lograban fijar un lugar de investigación fotográficamente, otra estación podía ser, por ejemplo, desde el punto de vista de la química, que pudieran hacer la prueba presuntiva para identificar una droga de abuso, y que pudieran también, por ejemplo, decir cuál es el protocolo de análisis para esta prueba, ¿no? Y también otra cosa que se les puede evaluar es pues que analicen un dictamen, que vean si es la estructura o el fondo de un dictamen es la correcta, y estas evaluaciones se suelen hacer a mitad de la carrera y a final de la carrera, de tal manera que sí vamos viendo si realmente los estamos formando para las situaciones a las que nosotros pensamos que se van a enfrentar. Esta parte que manejan de casos, a lo que le llaman COE, ¿no? Casos objetivos estructuradas, pues la importancia que el estudiante tendría entonces que trabajarle, el de no solamente mencionaban de la química, que no nada más conozcan la química, que conozcan otras áreas, matemáticas, física, biología, que van de alguna manera en conjunto para poder entender y comprender, y también la parte de derecho, ¿no? Si esta parte que mencionan de vincular no solamente la química forense, sino con la parte jurídica, para que ellos puedan realizar y analizar la parte de análisis del dictamen, de poderlo conocer y entender, pues es una parte súper buena e interesante en el que el estudiante, su perfil, pueda ellos de manera constructiva desde el inicio, ¿no? Que es la parte del taller donde ustedes lo han trabajado y manejado. Dentro de la parte de química forense, pues no podemos hacer a un lado la parte de química, que no solamente sería química orgánica, la química analítica, entre ellas, y bueno,
La construcción de la teoría del caso, solicitud de intervención y planteamiento de preguntas a los peritos que han estado ustedes de alguna manera mencionando desde el inicio de la sesión, para el respaldo de una teoría de caso y ser argumentada en el juicio del estudiante, ¿qué más podría hacer? ¿Qué más podría ser el...? Ajá, ¿cómo influye la parte de la química? Okay. Pues mira, en esta estrategia didáctica, la del taller, a mí me encantaría decir que la parte más importante es la de la química, porque esa es mi formación. Sin embargo, algo que he aprendido desde que estoy en esta licenciatura es que es interdisciplinar, todos los casos son interdisciplinarios y el perfil de los estudiantes va a ser interdisciplinarios, y por más que yo quisiera que fuera lo más importante, no lo es finalmente. O sea, es medular, pero tan medular como lo es el derecho, como lo puede ser la psicología, etcétera. Sin embargo, debo señalar que esta estrategia didáctica, yo lo he pensado así desde siempre, puede ser adaptada por cualquier profesor desde las diferentes disciplinas. Quiero decir, nosotros en particular en la licenciatura en ciencia forense buscamos un perfil interdisciplinario en el cual el estudiante no es un especialista en química, pero sabe química, sabe hablar en química, pero también sabe hablar en derecho, y tenemos que alimentar este perfil. Sin embargo, yo pienso, y lo he platicado con mis amigos en la Facultad de Química, por ejemplo, es una estrategia que se puede plantear para estudiantes de química y centrar más, moverse un poco hacia un problema que sea particularmente del área de la química, restringirlo más hacia las drogas, hacia la identificación de tintas, hacia la parte de la toxicología en general, y se puede ir adecuando la estrategia a los diferentes, a los intereses pues de los profesores. La misma estrategia se puede aplicar para la Facultad de Derecho, por ejemplo, donde los abogados, pues a lo mejor no les va a interesar hablar de la química, pero van a darle mayor peso a la parte del juicio oral, por ejemplo, o a la parte del marco jurídico que contiene un caso en específico, un delito en específico. Entonces, digamos que en este taller, para el profesor de química que participa en esta actividad, lo más importante es la química. Y entonces el maestro de química, con sus estudiantes, va a centrarse en resolver la parte de los espectros, de la cromatografía que se tenga que hacer de las sustancias, etcétera. El profesor en la clase de Derecho, sobre el mismo caso, se va a centrar más en el marco jurídico que lo acompaña, ¿no? Entonces, sí, otra vez, la química es muy importante, pero en este caso para los científicos forenses es un pedacito del rompecabezas donde ninguno de los pedacitos es más importante que los demás, ¿no? Sino es un problema complejo, diverso, y así es la formación de nuestros estudiantes. Pero como estrategia didáctica yo la encuentro incluso muy propia para, por ejemplo, un estudiante de bachillerato o un profesor de bachillerato, en el que le puede ir modulando dónde quiere poner el énfasis, ¿no? Por ejemplo, ahí me gustaría añadir, a reserva de que después la doctora Sosa hable más sobre el montaje del taller de caso transversal, por ejemplo, que en la parte de química, nuestros estudiantes apenas han llevado un curso de química general, entonces aún no saben mucho de química forense, y por lo tanto, cuando a ellos se les presenta el caso, por ejemplo, de analizar un medicamento o de analizar una droga de abuso, ellos aún no están familiarizados con lo que sería, por ejemplo, tener un espectro frente de ellos, ¿no? O un dictamen de un químico forense. Entonces, en el proceso van aprendiendo lo que se tiene que solicitar, en el proceso van aprendiendo cómo se tiene que interpretar ese dictamen, porque ellos no han estado todavía trabajándolos directamente, y una parte fundamental de esto es ir aprendiendo respecto a la resolución del caso, ¿no? No han tenido suficiente química, no han llevado toxicología, no han llevado química forense, y sin embargo, el profesor o los profesores que colaboran en el caso transversal les ayudan a entender qué es lo importante en la parte del dictamen, en la parte de la prueba, como para que de alguna manera ellos logren sacar lo importante que les puede ayudar a resolver su caso. La parte del montaje es fundamental y es donde necesitamos mucho apoyo de parte de los profesores. Por ejemplo, no sé si tú quisieras ver o comentar, Ana, un poco más respecto al montaje que se hace, por ejemplo, en la parte de odontología forense.
¿Sí les parece? Sí, por favor. Adelante. Respecto al desarrollo, digamos, del taller, pues les tengo que decir que es bien complejo. sí es una actividad que nos cuesta mucho trabajo por diversas razones. Una de ellas, pues, es la planeación la realizamos al inicio del semestre. Es una actividad que dura todo el semestre, que involucra a un promedio de 10 profesores. Tenemos 4 becarios porque el proyecto está financiado, tiene el apoyo del PAPIME, de los proyectos de la UNAM. Y eso nos permite tener 4 becarios que en esta ocasión, la última ocasión, fueron alumnos recién egresados de nuestra licenciatura, la primera generación. Entonces fue muy interesante que ellos participaran. Entonces, en el planteamiento que inicia al principio del semestre, nos reunimos todos, becarios, profesores que están dispuestos a entrar a la actividad, de participar en la actividad, y los que coordinamos, ¿no? Entonces nos reunimos, cada quien trae diferentes casos que les parecen que pudieran ser buenos para el taller, y elegimos aquel que tenga 2 características principalmente. Una, que se pueda plantear 2 teorías del caso, es decir, que podría haber sido un asesinato, pero también podría haber sido un homicidio, por ejemplo. Podría haber sido un robo o podría haber sido una falsificación, qué sé yo. Entonces se busca que se preste para 2 teorías, para que cada equipo, el de la defensa y el de la fiscalía, puedan argumentar según su teoría del caso. Entonces lo primero es que se puedan manejar estas dos hipótesis, digamos. Y la otra es que tenga que ver con las asignaturas que están tomando los alumnos. Entonces, si el caso original no tenía nada que ver con la química, pues nosotros le sembramos, digamos, las drogas en el coche, que fue lo que se hizo en este último, y entonces ya hacemos que el profesor de química tenga materia para trabajar desde su trinchera, digámoslo así, ¿no? Lo mismo pasa con odontología. Si el caso no involucraba que el cadáver tuviera una mordida, una marca de mordida, pues nosotros se la inventamos para que la maestra de odontología pueda trabajar con los estudiantes, ¿no? Y sacar los moldes, etc. Entonces, lo primero es armar el equipo y elegir cuál es el caso transversal que se va a trabajar. Posteriormente, es un montón de trabajo, porque nosotros hacemos toda la montaje del caso. Afortunadamente en la licenciatura contamos con un lugar que se llama Escena del Crimen, donde tenemos mobiliario y toda la parafernalia, digamos, para armar un caso, y entonces que en alguna de las diapositivas ahorita va a aparecer. Y entonces tenemos maniquís, tenemos ropa, tenemos muebles, etcétera. Se ve también en la semblanza. Y entonces ahí montamos la escena de la investigación, y también hacemos es la que sigue, es otra de las transparencias, la que sigue, por favor. No. Aquí viene el proceso, y en la que sigue, ahora sí, ya tenemos la imagen. Estos son el proceso, no vale la pena verlo. Si pasan la siguiente transparencia. Si quieres decirles cuál es. La transparencia, pueden poner la 7, la 9 o la 12. Cualquiera de estas, en ella vamos a ver cómo es que se montan las escenas. Ahora, se montan la escena, se hacen algunas videograbaciones, se sacan fotografías, se tienen los objetos que son las evidencias en un momento dado embalados. Ahora sí tenemos las imágenes de lo que nosotros tenemos que... Todo esto, todo lo que ven, lo hacen los profesores, lo hacen los becarios y todos los que participamos en el taller. Y entonces lo que nosotros le entregamos a los estudiantes es, digamos que una narración de lo que ocurrió, junto con los videos, las fotografías, los testimonios. A veces nosotros tenemos que ser actores también y declarar qué fue lo que vimos, etcétera. Y se le entrega al alumno, digamos que una primera parte donde viene la información de la cual se empieza la actividad. Entonces ellos, desde cada una de sus asignaturas con los profesores que participan, pues dejan una parte del horario de su clase para analizar qué peritajes se tienen que solicitar
a qué peritos se le tienen que solicitar. Hay una serie de formatos oficiales que ellos tienen que aprender a llenar, entonces es una oportunidad muy buena para que lo hagan. Entonces ellos nos hacen, a los organizadores, nos hacen la solicitud de acuerdo a la teoría del caso que cada una de las partes tiene, nos hacen la solicitud de los peritajes que requieren o bien de otra información como podría ser el video del centro comercial en el cual se encontraron los involucrados, ¿no? Entonces hay como una etapa intermedia en la que los alumnos hacen la solicitud de todo lo que necesitan. Nosotros les pedimos a varios de los especialistas que trabajan en la licenciatura que nos hagan los peritajes, digamos el de genética, por ejemplo. En realidad no hace el análisis del líquido, de la muestra que se le entrega, pero hace la suposición, digamos, hace la simulación y lo que nos entrega es un peritaje que dice que la muestra de sangre coincide o no coincide, o la muestra de semen o de saliva coincide o no coincide con el inculpado, por ejemplo. Y entonces nuestros alumnos lo que reciben ante su petición de peritaje, pues reciben una respuesta del perito donde dice la sangre que se entregó no coincide con tal y cual, ¿no? Y entonces pasan a una segunda etapa donde tienen que ver si su teoría del caso está fundamentada o si tienen que hacer algunas modificaciones, etcétera, ¿no? Y todo esto ocurre durante el semestre y al final del semestre se hace la representación de un juicio oral en un espacio de la licenciatura que también tenemos específico para juicios orales, donde tiene el formato de los juicios orales que se hacen bajo el nuevo sistema de justicia, y nuestros alumnos tienen, y aquí es donde entra, digamos, como el perfil del científico forense, que es capaz de argumentar por qué la prueba de genética tiene validez y cómo es que se puede soportar en el marco jurídico que se maneja ahí en el juicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad es un proceso largo, implica mucho trabajo, pero pues estamos muy contentos con los resultados que hemos obtenido, porque los alumnos pues sí trabajan mucho y tienen que desempeñar muchas habilidades. Me parece muy rico todo esto que nos están platicando, en particular del caso, de cómo van planteando todo, porque como profesores muchas veces tenemos temores de cómo no tenemos mucha idea de cómo armar estas cosas, y la interdisciplinariedad de la carrera pues es por un lado una ventaja para trabajar de esta manera, pero por otro lado también dificulta todo esto, ¿no? Uh-huh. Esta idea de la interdisciplinaridad, también quería yo comentar de lo que decía Guillermo, en el sentido de esta como estrategia de enseñanza, la riqueza que tiene, lo que dices, se dan cuenta de lo que necesitan saber, ¿no? Genera la necesidad de conocimientos que van a ir llegando pues conforme va avanzando todo el currículum. Y con respecto al currículum y esta dificultad de armar un currículum multidisciplinario, en el documento de complementario hablaban de que la carrera tiene un 46% de materias de ciencia. Y bueno, creo que esta pregunta podría plantearse en dos sentidos: ¿por qué tanta ciencia o por qué tan poquita ciencia, ¿no? Y bueno, ¿qué tanto de esto es química? Si nos ponen la transparencia 3 de nuevo, ahí podrán tener una idea cuál es el peso que tiene cada una de las áreas en lo que se refiere a porcentaje de créditos, ¿no? Y efectivamente, como lo menciona Adriana, pues yo diría que a la pregunta de ¿es mucho o es poquito de ciencias? Yo creo que es lo suficiente. Yo creo que es lo suficiente, porque como ya dijimos, pues la variedad de los casos forenses, de los delitos que se cometen, de los delitos que van a tener que trabajar nuestros estudiantes, la variedad que se tiene, pues es prácticamente infinita. Entonces, el problema que se les va a presentar a nuestros estudiantes puede ir desde un accidente nuclear, por ejemplo, es lo más loco extraño que se me ocurre, lo más extraño, lo más improbable, desde un accidente nuclear hasta la falsificación de una firma, por ejemplo. Entonces, los conocimientos de la ciencia que estudia los objetos que están involucrados en toda esa diversidad de pruebas, que ahora, digamos, una de las características del nuevo sistema de justicia es justamente eso, la validez de las pruebas físicas, pues compete finalmente a una gran diversidad
de áreas de la ciencia, ¿no? Entonces, creo que si la carrera es de científico forense, pues es suficiente, o sí, por lo menos esperaría que tuviera cerca de la mitad de los créditos en el área de ciencias, ¿no? Los otros pilares, pues son, como se ve en la gráfica, la psicología, que tiene una parte muy importante. A mí me enseñaron cuando llegué a esta carrera que la psicología lo que nos iba a contestar, a diferencia de las ciencias o de la criminalística que nos contestan cómo ocurrieron los hechos, en el caso de la psicología nos va a explicar por qué ocurrieron los hechos, por qué alguien hizo eso, no cómo lo hizo, sino por qué lo hizo. Y bueno, y el tercer pilar de este perfil, pues es el del derecho, ¿no? Porque finalmente todo va a tener que quedar enmarcado en la ley, ¿no? Finalmente. Entonces, si es poquita o mucha, a nosotros nos parece que es suficiente, porque son de todas las áreas tendrá que saber un poco nuestro científico forense. Y de alguna manera, el si es mucho o es poca, ustedes ya empiezan a tener egresados. Y que aunque en el taller está en las primeras, en el inicio de la carrera, es para seguir fundamentando esta parte de incrementar la parte de trabajo que puede tener el profesor y no tenerle miedo a muchas cosas de cómo poder realizar ciertas actividades. Y bueno, en efecto, la parte de las ciencias, pero están involucradas varias. Sí. Como las has mencionado, ¿no? La física, la química, la dentro de la química, la orgánica, la inorgánica, la bioquímica, la analítica y ahorita lo que mencionabas, ¿no? Entonces, esta parte de trabajar el derecho y la criminalística, que también es importante para el conocimiento, y la psicología, que en efecto no podría estar a un lado. Es cierto, es una parte importante de trabajarlo. Y en esta parte de taller que nos han mencionado ambos, el de trabajar, qué ventajas y qué dificultades han encontrado en el trabajo multidisciplinario, y bueno, con esta parte de seguir con los consejos hacia nosotros los docentes y en especial los que llevan esta parte de química forense, esta parte de la carrera. Pues mira, yo te platico de las ventajas y luego que Guillermo nos platique de las desventajas, y es probable que él hable más tiempo. No, la verdad es que cuando las dos mencionaron este asunto de para que se nos quite el miedo de hacer actividades multidisciplinarias y que nos aventemos a hacer pues como actividades más complejas, yo creo que sí hay que tener miedo, la verdad, porque de verdad resulta complicado. Pero igualmente resulta satisfactorio, y creo que, por ejemplo, una de las ventajas es que los profesores involucrados acabamos aprendiendo de otras áreas que jamás que no nos habíamos acercado. Un ejemplo es nosotros los químicos hablando del nuevo sistema de justicia, por ejemplo. Yo mejor ni te platico de las ignorancias que tenía del tamaño de mi ignorancia en el área del derecho, por ejemplo. Entonces, todos los profesores involucrados aprendemos de las otras disciplinas y le le encontramos sentido al papel que juega nuestra área en, por ejemplo, la resolución de uno de estos casos forenses. Por supuesto, otra de las ventajas, pues es lo atractivo que resulta para los estudiantes, ¿no? Siempre hablamos de cómo enseñarles a los alumnos, cómo transmitir a nuestros alumnos la importancia que puede tener un tema que les tratamos de enseñar en nuestra clase cuando lo vean en la realidad. Y muchas veces no lo podemos concretar justamente porque queremos solo hablar de la química en este caso, y para poderlo situar en un problema más complejo y más real, pues tenemos que alejarnos un poco de nuestra asignatura y hablar de otras de las que nos da miedo hablar porque no sabemos, y también desatender, y esa es otra de las razones por las cuales los profesores tenemos miedo de entrarle a este tipo de actividades. Tenemos que descobijar, cuando hacemos estas actividades descobijamos, o eso sentimos, el programa que tenemos de nuestra asignatura, y siempre yo estoy segura que cualquier profesor que esté escuchando y piense en la posibilidad de aplicar una actividad como esta, una de las primeras ideas que va a venir a su mente es
y mi programa de estudios, el programa de la asignatura, cómo lo voy a cubrir si esto requiere de un tiempo importante, ¿no? Pero la verdad es que da sentido, y da sentido para los propios profesores, para los alumnos, cómo es que realmente la química, en este caso, podría ayudar a resolver y qué parte juega en la resolución de un caso forense, ¿no? Otra de las ventajas que tenemos, particularmente para los científicos forenses, en hacer actividades de este tipo, pues es que los estamos poniendo en problemas que son pues similares a los que pensamos que ellos se van a encontrar, ¿no? Que se van a enfrentar. Ahora, en algunas de las preguntas del foro mencionaban este asunto de por qué aprendizaje basado en problemas y no el de casos. Justamente lo mencionaba Guillermo, nosotros lo clasificamos como una actividad basada de aprendizaje basado en la resolución de problemas, porque ocurre justamente que primero al alumno se le plantea el problema y después el alumno se va a pensar y a saber cuáles son los conocimientos que requiere para su resolución. Normalmente operamos al revés, normalmente le damos al alumno los aprendizajes y le decimos ya después vas a ver en qué problemas vas a poder aplicar. Aquí es invertido. Lo primero, y realmente es más cercano a la vida real, lo primero que se nos presenta son los problemas y tenemos que salir corriendo a ver dónde encontramos los conocimientos que se requieren para resolver este problema, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas, que el alumno acude a la búsqueda del conocimiento por una necesidad que es resolver este problema, ¿no? Entonces el enfoque cambia respecto a las clases que normalmente reciben nuestros estudiantes. Quizá yo diría que una de las ventajas más importantes es esta, ¿no? La motivación, dado que le da sentido a la aplicación de los aprendizajes. Y sobre las desventajas, claro, Guillermo les puede platicar. Respecto a las desventajas de este tipo de estrategias, vaya, ya lo comentaba la doctora Sosa, esta es una actividad que requiere muchísimo tiempo. La verdad requiere mucho tiempo su montaje, su preparación, el que los alumnos estén trabajando en él. Es una actividad que justamente tenemos que considerar al momento de hacer nuestras planeaciones, porque justamente también, como decía la doctora Sosa, los currículos son extensos, son muy extensos y requiere pues que incorporemos las actividades propias de cada disciplina en el horario que ya está establecido para cada asignatura. También requiere que las escuelas que hagan esto tengan los recursos suficientes, me refiero, para poder montar el caso. Requiere una coordinación importante para los alumnos, para los profesores, y esto a veces no siempre puede darse en las mejores condiciones por los tiempos. Hay profesores, concretamente en la licenciatura, que dan su clase y luego tienen que abandonar las instalaciones, ¿no? Y la comunicación a veces no es tan fácil. Pero de ninguna manera, al decirles este tipo de desventajas, que por cierto me falta tocar una muy importante, con esto queremos decirles que no lo intenten. La verdad es que creemos que este tipo de estrategias nos dan oportunidades muy buenas para conseguir competencias que de otra forma sería difícil obtener. Y por último, una desventaja que no he tocado y que es muy importante es la evaluación de este tipo de estrategia. No estamos acostumbrados a utilizar tantas rúbricas, no estamos acostumbrados, por ejemplo, a saber cómo incorporar esto a la parte de la calificación de una asignatura para un alumno, y de alguna manera tenemos que acostumbrarnos a, junto con el caso, incorporar los instrumentos de evaluación necesarios pues para ir considerando cada parte del trabajo, ¿no?, que hacen los alumnos. Yo considero que varias de las desventajas que se mencionaron son desventajas bajo la luz del modelo tradicional de enseñanza, finalmente. Ajá. Porque restan mucho tiempo, pues sí, porque en la enseñanza tradicional quieres cubrir todo tu programa. Hay que evaluarlas y hay que dar un valor de calificación, pues sí, pero bajo otra luz. Lo importante sería que el alumno estuviera muy contento porque aprende y el maestro también estuviera muy contento porque aprende y no tanto porque el programa o la calificación, etcétera, ¿no? Entonces creo que son desventajas bajo esa perspectiva.
Me suena un poquito a dejar de distraernos con las cuestiones administrativas y ocuparnos del objetivo real, ¿no? Que es Claro. el aprendizaje. Bueno, el tiempo desgraciadamente no nos rinde como quisiéramos. Nos quedan unos minutos para ver tal vez un par de preguntas del foro. Bueno, antes que otra cosa, les agradecemos a los participantes que subieron sus preguntas. Les recordamos a los demás también, es importante pues verlos aquí, no nada más que nos vean ustedes, sino también nosotros verlos aquí presentes en el foro. La maestra Fabiola Escobar de Siquie plantea varias preguntas, los felicita. Y resumiendo un poquito, dice, y relacionado con lo que decíamos hace un momento, ¿cuáles estrategias siguieron para convencer a sus colegas docentes de que participaran en el taller? ¿Y qué actitudes puedes describirnos que percibieron en los alumnos? Pues yo soy la jefa de docencia. Entonces, no les quedó de otra. No, no es verdad. No es verdad. Realmente todos quizá no tenían idea de la magnitud de la actividad las primeras veces, y ya que la tuvieron, fíjate que algo importante es que eran profesores de corte muy tradicional. Ajá. Por ejemplo, los que enseñan derecho. Y al paso de los semestres, el propio profesor de Derecho me decía, ¿cuándo vamos a empezar el caso transversal? Y ya cambió un poco su... Yo creo que es bueno porque cambia la forma de enseñar, pero también, más bien, cambia la forma en que aprenden los alumnos, pero también ha ido cambiando la forma en que enseñan los profesores. En la que nos vemos los profesores involucrados. Definitivamente. Entonces, no, lo han hecho de buena gana, sin duda. Y respecto a los alumnos, pues bueno, sí, al principio tienen pues mucho estrés respecto a encontrarse con una situación que no es común en la enseñanza tradicional, donde están acostumbrados a que les den las instrucciones precisas de lo que deben hacer, y ahora se encuentran sin eso, ¿no? Entonces, al principio es un poco de descontrol, pero de alguna manera nosotros creemos que se involucran bastante bien, logran aprender de asignaturas que aún no llevan, ellos mismos se sorprenden de lo que logran al final del caso transversal. Me parece que al final de cuentas la estrategia resulta valiosa porque empiezan a conocer cuál podría ser su papel dentro de este sistema acusatorio. Macaria, nada más, sí la invitación a que pongan de que la parte adscrita donde se encuentran, pues también les manda felicitaciones. Gracias. Y esta parte de trabajar con el estudiante, el perfil del estudiante, desde que entran, que sería desde la parte de química, o bien laboratorista químico o clínico, y el conjuntar con otras unidades, con otras áreas de aprendizaje, como el caso de derecho, ¿no? Y en esta parte que mencionaron de psicología y la parte de criminalística. Menciona que si se encuentran vinculados también los estudiantes para realizar estos ejercicios prácticos con la PGR. Fíjate que la licenciatura tiene mucha vinculación con diferentes dependencias, como lo es la PGR, donde los alumnos incluso toman una semana de clases en unas instalaciones que ellos conocen como la Muralla, que es un centro de formación. Entonces nuestros alumnos se van allá 3 semanas y toman algunas de las clases, como balística, por ejemplo, porque como en el campus de Ciudad Universitaria no se pueden usar armas, pues allá sí lo pueden hacer ellos, y es con la colaboración de la PGR. También nuestros alumnos toman clases en la PGJ y con el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, asisten a los juicios orales, están en el INCIFO, por ejemplo, donde toman la clase de toxicología avanzada y pueden estar presentes en las necropsias, de tal modo que todas estas dependencias con las que estamos muy cercanos, pues sí estamos cerca de ellos y nos han brindado su apoyo de una manera pues que agradecemos muchísimo. De hecho, esperamos que los alumnos que ya salieron en un tiempo corto puedan estar trabajando en estas dependencias, y que finalmente se cristalice el objetivo final de la universidad, que es que contribuyan a la mejor impartición de justicia en el país. Bueno,
Muchísimas gracias. Nos quedan unos minutos todavía, poquitos, pero nos quedan unos minutos. Si quisieran ustedes hacer un cierre, un comentario final. Claro. Bueno, pues yo terminaría diciendo, invitando a los profesores de secundaria, a los profesores de bachillerato, a los profesores, por supuesto, de licenciatura, a que se animaran a hacer, aplicar estrategias diferentes, a moverse un poco de la estructura tradicional que nos gana a todos porque estamos acostumbrados a ella, porque nos resulta más fácil, porque necesitamos a veces menos recursos, pero que se animen y sí experimenten, sí se aventuren a probar nuevas estrategias. A veces yo sé que muchos profesores a lo largo y ancho del país toman hoy día muchísimos cursos de didáctica, por ejemplo, pero pasa que tomamos los cursos, yo he sido parte de todos estos profesores de bachillerato y de licenciatura, que tomamos cursos en los intersemestres donde aprendemos nuevas estrategias, donde aprendemos nuevos enfoques, y cuando termina el curso regresamos a nuestras aulas y volvemos a hacer exactamente lo que hacemos todos los días. Entonces, yo creo que no, la invitación pues no es a cambiar toda la forma, todo el curso que damos, sino animarnos en alguna ocasión, así poner a prueba, poner en práctica con nuestros estudiantes estrategias que de pronto pudieran parecer muy complejas o muy locas, pero que sin duda valen la pena porque nuestros alumnos van a estar más entusiasmados, porque nosotros vamos a estar pues más divertidos y esperamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje pues se consiga de una manera más eficaz, ¿no? Por mi parte también justamente sumarme a la invitación de que hagan este tipo de estrategias, justo por lo que decía un poco la doctora Sosa y otro poco la maestra Adriana, que hay que generar en el alumno la necesidad de conocer más cosas. Cuando uno los expone a una situación más cercana a su vida real, o más cercana a los problemas que va a tener que enfrentar, el alumno siente la necesidad de conocer más, ¿no? Siente la necesidad de capacitarse más en algunas áreas. Y en ese sentido, estas estrategias suelen ser muy buenas para ello, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la evaluación ECOE, el alumno, por ejemplo, que sabe que no está aún listo para saber fijar un lugar de investigación, pues bueno, sabe que necesita tomar más cursos de fotografía, sabe que necesita aprender aún más, porque no está listo para salir, y eso no necesita decírselo el profesor, necesita simplemente al estar ante el problema, ¿no? Estar consciente justo de que hace falta más cosas. Este tipo de estrategias, la verdad es que sí los queremos invitar a integrarlas a sus programas, porque pues pueden servir o pueden dar resultados mucho mejores que simplemente seguir un plan de estudios. Y pues nada más. Muchas gracias. Esta parte de la sesión en donde nos hacen una invitación pues muy grande a quienes hemos tenido la oportunidad de dar química en el nivel medio superior, pues sí es cierto que nos enfocamos a ciertas actividades. En la parte de hoy que mencionan, pues no solamente son actividades de esta unidad de aprendizaje, sino que tengan una relación con otras unidades de aprendizaje, es decir, con otras áreas, no nada más en el caso si uno imparte matemáticas actualmente, pues algún problema donde esté implicada la química, algún problema donde esté implicada la física, y esta parte de ir motivando al estudiante qué es lo que quiere ser en el nivel superior, ¿no? A veces ya nos enfocamos, como son del área de sociales, pues nos van tal vez todos a la actividad, al área de sociales, cuando no es cierto. A veces hacen unos cambios o modificaciones si quieren estudiar medicina. Entonces, darles un poquito más de las actividades como hoy acaban de mencionar Ana y Guillermo. Seminario Repensar la Química, el día de hoy tiene la sesión 18, con el cual se hace el cierre de este ciclo. Durante esta parte del ciclo hubo invitaciones, y en especial a la Universidad Nacional Autónoma de México, en los cuales todos los invitados en relación a la química, y se hicieron un enfoque hacia las diferentes reacciones químicas, en donde cada uno de ellos plasmó la parte de trabajo que ha realizado, no solamente en artículos, sino también en libros o capítulos de libro.
en los cuales se les hace una cordial invitación a participar en cada una de las sesiones interesantes, cada una de ellas, enlace químico, las reacciones químicas, el día de hoy, química forense, en la parte de ir trabajando y de ir empapándonos un poco más la información, y no solamente quienes imparten química o alguna de las ramas de la química, sino que aquellos que podemos vincularlo con la física, la biología, la química, o bien en la parte de trabajar nivel medio superior y la parte de trabajar en el nivel superior, dando las gracias a cada uno de los investigadores que nos acompañaron en este ciclo del Seminario Repensar la Química, de los dialogantes que en algunos de los casos estuvieron con la parte de sus investigadores acompañándonos en este ciclo. Adriana. Sí, queremos agradecer a todos ustedes, desde luego a nuestros invitados, a quienes también queremos pedirles que le echen un ojito al foro si queremos seguir comentando por allí los casos que se quedaron pendientes. Claro. Y bueno, a todos los participantes que nos siguen, nos han seguido durante esta sesión y durante el ciclo completo. También los queremos invitar a que estén al pendiente del cuarto ciclo, que ya está preparándose, igual en colaboración con los colegas de la UNAM. También queremos recordarles que está ya listo, ya muy próximo, el segundo coloquio de los seminarios Repensar, este 30 de noviembre, en las instalaciones de CGFIE. Y bueno, en general del conjunto de los seminarios, del conjunto de los seminarios Repensar, la próxima sesión corresponde al seminario Repensar la Economía, es la sesión 8. Pueden encontrar la información aquí en las plecas y también en el blog del seminario, del propio seminario. Y bueno, estamos cerrando ya todos los seminarios Repensar y como ustedes saben, los participantes necesitamos entregar un ensayo de 3 cuartillas donde estemos narrando el impacto que tienen las sesiones del ciclo o algunas de las sesiones del ciclo en nuestra práctica docente. La fecha límite de entrega en particular para química es el 30 de noviembre, así que ya está próxima también. Y bueno, la red de los seminarios Repensar, responsable de toda esta familia de seminarios, estamos buscando constantemente mecanismos que favorezcan la participación de todos los colegas nacionales, internacionales, pero sobre todo también del instituto. Y estamos buscando mecanismos que favorezcan esta participación. Estén al pendiente porque va a haber sorpresas para los próximos ciclos de todos nuestros seminarios. Y bueno, también queremos invitarlos, si gustan integrarse a la red, es la mejor manera de que vayamos creciendo en todo este trabajo. Quienes quieran, estén interesados en integrarse, está en la información en los blogs de cada uno de los seminarios. Muchísimas gracias. Es todo, creo, por nosotros. Hasta luego. Justito a tiempo.